Donde hoy se alzan rascacielos y bulliciosas ciudades, nuestros antepasados perseguían manadas de mamuts a través de extensas estepas heladas. Donde ahora cruzan trenes de alta velocidad, pequeños grupos de sapiens luchaban por sobrevivir en un mundo dominado por otra especie humana, los neandertales. Esta es la historia de cómo un continente salvaje se transformó en la cuna de la civilización occidental. Un relato de supervivencia, innovación y poder que comenzó en las profundidades de la última edad de hielo. Pero para entender la Europa que conocemos hoy, debemos regresar al principio, al momento en que todo comenzó. Esto es Europa, un continente donde los imperios se alzaron y cayeron, y esto es Quiroquisia, un asentamiento que cambiaría el modo de vida de los europeos para siempre, con algo tan simple como indispensable, la agricultura. Los habitantes de esta antigua ciudad pasaban sus días cultivando alimentos. Aunque la necesidad de alimentarse es crucial, los primeros europeos también consideraron igual de importante la creación de enormes estructuras de piedra llamadas megalitos. En la actual Salisbury, Reino Unido, se encuentra el magnífico Stonehenge, una estructura que fue en su día el centro de la civilización. Nunca conoceremos del todo el propósito de una estructura como esta. Mientras Stonehenge se construía, al otro lado del continente, la primera civilización europea avanzada estaba sobre nosotros. En la isla de Creta, bajo el liderazgo del rey Minos, la civilización minoica se convirtió en un centro de comercio. Egipcios, fenicios y mesopotámicos se reunían en la isla de Creta. Al tiempo que intercambiaban mercancías, también intercambiaban culturas e ideas con los minoicos, absorbiendo los conocimientos de todas las culturas que tocaron sus costas. Crearon las raíces de las lenguas europeas con un sistema conocido como lineal A. Hacia el año 1600 a.C., la civilización micénica tomaría este sistema y lo refinería aún más, desarrollando un complejo sistema de escritura compuesto por 87 símbolos distintos. Los micénicos crearon su civilización basándose en las ciudades-estado. Cada ciudad estaba gobernada por un rey guerrero, conocido como Wanax, que controlaba los territorios circundantes y mantenía una sociedad jerarquizada. No estaban unificadas bajo un único estado micénico. Sin embargo, existían como entidades separadas, cada una con una élite gobernante y sistemas administrativos, creando ciudades y estados influyentes, como Micenas con sus enormes murallas ciclópeas, Pilos con su increíble palacio del rey Néstor y Esparta con su impresionante ejército. Cada una de estas ciudades y estados funcionaría de forma independiente hasta que estallara el conflicto, mientras, en la actual Turquía, se alzaba la ciudad de Troya. Al igual que sus homólogas micénicas, era una ciudad-estado independiente que gobernaba a su pueblo sin la ayuda de ninguna civilización mayor, hasta el inicio de la guerra de Troya. Alrededor de los siglos XIII y XII, el príncipe de Troya, París, fue invitado a los reinos de Esparta en misión diplomática por el rey Menelao. Sin embargo, París no vino solo para comerciar. Vino a robar a la esposa del rey Menelao, Helena. Una vez que Menelao se enteró del rapto, convocó a los líderes micénicos para defender sus juramentos y lealtad contra el enemigo. La primera vez que muchos europeos trabajaban juntos y unidos contra una civilización enemiga. Al llegar a Troya, los griegos asediaron la ciudad durante 10 años. Las defensas troyanas resistieron el ataque micénico. Los micénicos idearon un plan para infiltrarse en Troya utilizando un caballo de madera, el famoso caballo de Troya. Construyeron una enorme estructura de madera
y escondieron en su interior a un selecto grupo de guerreros. El resto de la flota micénica fingió zarpar, dejando el caballo como aparente trofeo de victoria. Los troyanos, ignorantes de la treta micénica, llevaron el caballo al interior de las murallas de Troya. Esa noche, los guerreros griegos emergieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y permitieron que las fuerzas griegas que regresaban entraran en Troya. La ciudad fue saqueada y sus habitantes asesinados o esclavizados, haciéndoles pensar a los griegos que las distintas ciudades-estado de Grecia podían trabajar juntas en una especie de unión contra un mal colectivo. Sin embargo, las ciudades-estado micénicas empezarían a decaer poco después de la supuesta guerra de Troya, debido a los conflictos internos y a los ataques ocasionales de los misteriosos pueblos del mar, con los micénicos fuera del camino hacia el 1100 a.C. Los guerreros navales de los fenicios empezaron a establecer colonias por todo el continente. Su capital, Tiro, se encontraba en el actual Líbano, frente a Europa, en el lado oriental del Mediterráneo. Desde esta posición, podían enviar sus fuerzas navales para establecer colonias por toda Europa, desde Málaga y Gadeer en España, hasta Modia y Lilibium en Sicilia. Gracias a su extensa red comercial, su alfabeto de 22 letras se extendió por todo el mundo europeo. En el año 800 a.C., el continente griego estaba a oscuras. El sistema de escritura de la línea B estaba totalmente inactivo. La alfabetización estaba en vías de desaparición y las invasiones no cesaban. Sin embargo, en la actual Austria se encontraban los celtas y surgió la cultura Hallstatt. Durante esta época se generalizó el uso del hierro, un metal superior y más accesible que el bronce, dándoles ventaja a los celtas en la guerra, la agricultura y la artesanía en toda Europa. El comercio fue fundamental durante este periodo, en el que los celtas establecieron amplias redes europeas. La cultura de Hallstatt era un centro de intercambio de bienes, ideas e influencias culturales. Los celtas interactuaban con las culturas vecinas a través de estas redes, incluidos los incipientes griegos y los etruscos. Al principio, los etruscos no eran más que un pequeño grupo de inmigrantes procedentes de Lidia y Asia Menor que se aventuraron a llegar a Italia continental. Mientras los griegos luchaban, los etruscos lograron afianzarse y crearon las fuertes ciudades-estado de Bae, Tarquinia y Cerveteri. Aunque en Grecia, las ciudades-estado no eran más que pequeñas polis, inicialmente. El término polis se refería a una zona fortificada o ciudadela que ofrecía protección en tiempos de guerra. Debido a la relativa seguridad de estas estructuras, la gente acudía a ellas y establecía comunidades y centros comerciales. Con el tiempo, estas polis empezaron a atraer a la gente hacia ellas. En el corazón del Peloponeso, una ciudad-estado se alzaba con ambición: Esparta. Sus guerreros, famosos por su valentía y disciplina, conquistaban sin piedad las ciudades vecinas, imponiendo su dominio y proclamándose amos de la tierra. Pero la gloria de Esparta se construyó sobre la opresión. Los habitantes de las ciudades conquistadas, despojados de sus derechos y libertades, se convirtieron en hilotas, siervos atados a la tierra, obligados a trabajar sin descanso para alimentar la maquinaria de guerra espartana. Una sociedad construida sobre la desigualdad, donde los espartanos, la élite guerrera, se consideraban superiores por derecho de nacimiento. Incluso en la cuna de la democracia, Atenas, la igualdad era una ilusión. Solo una minoría privilegiada, hombres nacidos en la ciudad, mayores de 20 años y con servicio militar, podían ejercer su derecho a votar. Si no cumplías estos requisitos, no eras ciudadano. Mientras los filósofos debatían sobre la justicia y el bien común,
La mayoría silenciosa, los no ciudadanos, sostenían con su trabajo la estructura de la democracia ateniense, pero el poder de Grecia no era eterno. En el 550 a.C., al otro lado del mar Egeo, el imperio persa, liderado por Ciro el Grande, extendía sus dominios, ciudad tras ciudad cayendo ante su imparable ejército. Las ciudades griegas de Jonia, a pesar de su valentía, no pudieron resistir el poderío persa. Y en el 499 a.C., Darío I, sucesor de Ciro, declaró su ambición de conquistar toda Grecia. Pero la llama de la libertad griega no se había extinguido. Ciudades-estado, antaño enemigas, se unieron bajo una causa común, la defensa de su patria. Atenienses, espartanos, corintios, todos se reconocieron como griegos y juntos se enfrentaron al invasor persa en la legendaria batalla de Maratón. A pesar de la abrumadora desventaja en tamaño, los guerreros griegos se mantuvieron firmes, impulsados por su inquebrantable amor a la libertad y su determinación de proteger su patria. Con un grito de guerra que resonó en el aire, los soldados griegos se lanzaron al ataque, formando una falange que era un escudo impenetrable contra la embestida persa. Los hoplitas, vestidos con armaduras de bronce y blandiendo lanzas y escudos, formaban un muro de defensa inflexible. Los persas, sorprendidos por la ferocidad y disciplina de los soldados griegos, lanzaron oleadas de ataques. Sin embargo, las líneas griegas se mantuvieron firmes y sus movimientos coordinados repelieron el avance persa, lo que provocó la retirada de los persas. La victoria griega en la guerra del Maratón marcó el inicio de una nueva era, la Edad de Oro de Grecia, un periodo de esplendor cultural y filosófico que legaría a la civilización occidental uno de sus mayores tesoros, la filosofía. Originada en las mentes de los más destacados pensadores de Jonia, la filosofía griega intentaba comprender el mundo que los rodeaba mediante la lógica y la razón, y puede dividirse en tres períodos fundamentales: la filosofía primitiva o presocrática, la filosofía clásica y la filosofía helenística posterior. En la filosofía griega presocrática, personajes como Tales de Mileto y la escuela milesia procuraron resolver interrogantes sobre nuestros orígenes como especie y nuestro lugar en el universo. Otros, como Pitágoras, buscaron unir la religión con la lógica y emplearon la disciplina matemática para responder preguntas sobre nuestro universo. Al avanzar hasta el siglo V, alcanzamos la época clásica de la filosofía griega. A partir del nacimiento de Sócrates en el 469 a.C., la filosofía transitó desde la búsqueda de lo puramente metafísico hacia el cuestionamiento social y político. Sus métodos eran poco convencionales, ya que prefería el diálogo y el debate en la ciudad de Atenas al estudio y el dictado, como sus antecesores. Como resultado, Sócrates jamás escribió ninguna de sus enseñanzas. Todo lo que conocemos de él proviene de los escritos de sus discípulos, Platón, Jenofonte y posteriormente Aristóteles, todos los cuales se produjeron décadas después de su fallecimiento. Su discípulo Platón pertenecía a la generación de filósofos inmediatamente posterior a Sócrates, y es reconocido por inventar el diálogo escrito, la forma dialéctica de la filosofía y por su teoría de las formas. Escribió una serie de relatos y obras de teatro sobre su antiguo maestro, muchos de los cuales constituyen las únicas fuentes existentes sobre el antiguo filósofo y sus creencias. Platón vivió hasta los 80 años y estableció una escuela en Atenas para futuros filósofos. Aristóteles llegó mucho después. Se trasladó a Atenas y se matriculó en la Escuela de Filosofía de Platón cuando era joven. A diferencia de Platón, Aristóteles prefirió adoptar una visión más práctica de la filosofía,
utilizándola en beneficio de la sociedad y de la vida del hombre común, en lugar de buscar una respuesta a las grandes preguntas de la vida. Pronto sería invitado a Macedonia para dar clases a un joven príncipe llamado Alejandro, enseñanzas que resultarían eternas. Mucho más tarde, los filósofos helenísticos se vieron influidos por las nuevas identidades culturales del mundo grecorromano. Movimientos como el estoicismo y el epicureísmo surgieron en esta época y giraban en torno al papel del individuo y a cómo la filosofía podía utilizarse para mejorar su propia vida. Pero la Edad de Oro no duraría para siempre. Las tensiones entre Atenas y Esparta, dos ciudades-estado con concepciones opuestas del mundo, culminarían en un conflicto devastador, la Guerra del Peloponeso. Atenas se había transformado en una potencia naval predominante, mientras que Esparta disponía de un ejército terrestre incomparable. En 431 a.C., las tensiones entre Atenas y Corinto, aliada de Esparta, se encontraban en su punto máximo. Corinto había estado buscando el respaldo de otros estados griegos para desafiar la hegemonía regional de Atenas. Una disputa por la ciudad de Corcira, la actual Corfú, se convirtió en el detonante que encendió el conflicto. Corinto mantenía una antigua rivalidad con Corcira y buscó la ayuda de Atenas para controlar la ciudad. Sin embargo, Atenas decidió ponerse del lado de Corcira, lo que enfureció a Corinto y a sus aliados espartanos. Esparta, que veía la injerencia ateniense como una amenaza para su liderazgo, convocó una reunión de sus aliados para discutir el creciente poder ateniense. Muchas de las ciudades-estado, resentidas por el dominio ateniense, se unieron a Esparta. Temerosa de una posible agresión espartana, Atenas fortificó las murallas de su ciudad, confiando en su poderío naval para protegerse de un ataque directo. Así, en el 431 a.C., dio inicio la Guerra del Peloponeso. El conflicto enfrentó la supremacía naval y el imperio de Atenas con el imponente ejército terrestre de Esparta y sus aliados de la Liga del Peloponeso. La guerra se extendería por casi 3 décadas, devastando las tierras griegas, provocando un inmenso sufrimiento y alterando para siempre el equilibrio de poder en la región. Conforme los años se convertían en décadas, se sucedieron las batallas en Cibota, Potidaea y Delium, que dejaron incontables muertos. Incluso después de ser asediados por el general espartano Lisandro, los atenienses decidieron rendirse en el verano del 404 a.C., lo que significó el fin del dominio griego en el mundo europeo. En la unidad prosperan, pero en el conflicto caen. Las culturas celtas experimentaban una expansión progresiva en el territorio continental, mientras que en los territorios insulares de Irlanda y Gran Bretaña, distintas agrupaciones tribales, específicamente los galos, britanos y pictos, consolidaban su presencia territorial. Los territorios que en la actualidad conforman Francia, anteriormente denominada Galia, junto con la península ibérica, que hoy conocemos como España, se constituyeron en espacios de convergencia multicultural, donde cada grupo preservaba su particular acervo de narraciones míticas y tradiciones legendarias. La ascensión al poder de Alejandro Magno, en el 336 a.C., estuvo marcada por su determinación de ejercer control sobre Grecia, prestando menor atención a las poblaciones celtas establecidas en las regiones septentrionales. En respuesta a la insurrección de la ciudad-estado de Tebas, Alejandro y sus fuerzas militares cubrieron una distancia aproximada de 386 kilómetros en un período de 14 días. La resistencia de Tebas a someterse
provocó su completa aniquilación, resultando en el fallecimiento de 6.000 habitantes y la reducción a la esclavitud del resto de la población. Su campaña militar mantuvo similar intensidad a través del Imperio persa, alcanzando territorios como Isis, Gaugamela y finalmente Babilonia, manteniéndose en un estado constante de confrontación bélica. La campaña de Alejandro concluyó con su fallecimiento en Babilonia, la antigua capital persa, en el año 323 a.C., dejando al continente europeo sin una dirección clara. Las conquistas alejandrinas generaron entre sus contemporáneos la impresión de una reducción acelerada del mundo conocido. La expansión imperial facilitó el intercambio comercial y el desarrollo de infraestructura vial, estableciendo conexiones sin precedentes entre las regiones orientales y occidentales. La cartografía de la época antigua alcanzó niveles notables de precisión, señalando numerosos puntos de referencia y características geográficas significativas. Heródoto de Halicarnaso, durante sus extensos viajes por el mundo antiguo hacia el año 425 a.C., registró sus observaciones en su obra Las Historias. La reconstrucción cartográfica basada en sus escritos evidencia la amplitud de sus travesías y su profundo conocimiento geográfico local. Un siglo después, el geógrafo griego Pitias de Masalia emprendió sus propias expediciones por el norte europeo y más allá. Su navegación alrededor de Irlanda y Gran Bretaña le permitió elaborar descripciones detalladas de ambas regiones antes de continuar su exploración hacia el norte, donde encontró territorios caracterizados por una perpetua oscuridad y nieve constante. Se le reconoce como el primer pensador con orientación científica en documentar la existencia del Ártico y sus formaciones de hielo polar, además de ser probablemente el primer griego en establecer contacto con las tribus celtas y germánicas del noroeste europeo. Sus observaciones incluyeron fenómenos como el sol de medianoche y propuso explicaciones sobre la variación en la duración de días y noches conforme aumentaba la distancia desde el Mediterráneo. Su viaje del año 330 a.C. y sus subsecuentes escritos fueron altamente valorados en la antigüedad, enriqueciendo las colecciones bibliográficas de los principales intelectuales de la época. No obstante, las fuentes originales no han sobrevivido hasta la era moderna, y nuestro conocimiento actual proviene de fragmentos y referencias en textos de autores posteriores. Al retornar al Mediterráneo después de su expedición, iniciada apenas 5 años antes del deceso de Alejandro Magno, Pitias encontró que muchos de los antiguos imperios que había conocido habían sido reemplazados por entidades de mayor envergadura y poderío. La construcción de Roma no fue un proceso expedito, sino que se extendió a lo largo de 3 centurias. En sus orígenes, Roma constituía una república modesta, sin características extraordinarias, simplemente un asentamiento más donde sus habitantes luchaban por mejorar su posición social. La obligación de cada ciudadano romano de proveerse su propio equipamiento y armamento restringía el acceso a las filas de la legión a aquellos con suficientes recursos económicos. Los ciudadanos romanos de menores recursos prestaban servicio militar como velites o escaramuzadores, quienes equipados con proyectiles ligeros y escudos pequeños, fungían esencialmente como primera línea de batalla. Bajo el liderazgo del cónsul Publio Cornelio Rufino, Roma emprendió la conquista de la valiosa región de Campania, territorio de los samnitas. La persistente ambición romana se manifestó en su determinación de expandir su dominio. Las confrontaciones se sucedieron, y aunque inicialmente Roma percibió una ventaja,
Los samnitas, mediante la consolidación de alianzas con tribus vecinas, desafiaron las aspiraciones expansionistas romanas, aunque fueron prontamente derrotados. En el año 280 a.C., el reino griego de Epiro, bajo el mando del rey Pirro, intentó la conquista de Roma, aunque se vio forzado a retirarse de la península itálica. Posteriormente, se desarrollaron las guerras púnicas, una serie de enfrentamientos entre Roma y Cartago, un poderoso imperio marítimo norteafricano, principalmente por el control de Sicilia y la hegemonía en el Mediterráneo occidental. Roma emergió victoriosa, culminando con la destrucción de Cartago y estableciéndose como la potencia dominante en la región mediterránea. La única amenaza para los romanos provenía de sí mismos. La estabilidad en Roma se mantuvo hasta el año 107 a.C., cuando el general Cayo Mario implementó una serie de reformas militares, conocidas como reformas marianas, que reorientaron la lealtad de los soldados desde el Estado hacia el general. Estas reformas liberaron a los soldados comunes de la obligación de seguir las decisiones del Senado romano, subordinándolos directamente a las órdenes de sus generales, quienes a su vez no estaban obligados a acatar las directrices senatoriales. En el año 83 a.C., el general Lucio Cornelio Sula dirigió sus fuerzas militares contra Roma y declaró la guerra, considerando tiránicas las reformas introducidas por Mario. Tras el asesinato de Mario, Sula se autoproclamó dictador de Roma. En su intento por restaurar la autoridad del Senado y la antigua grandeza romana, manifestó su recelo hacia las asambleas populares, percibiéndolas como focos de agitación. A pesar de su poder militar y las reformas implementadas en el Imperio Romano, Sula abdicó en el año 79 a.C., retornando a la vida privada, sin prever que sus reformas desencadenarían transformaciones aún más violentas en el imperio. En el territorio galo, el poder se ejercía a través de alianzas tribales y nobles regentes. Cada tribu mantenía su propio líder, responsable de la protección de sus territorios ancestrales y la representación de su fuerza colectiva. Los galos se distinguían como guerreros de notable ferocidad y valentía, portando largas espadas y lanzas, además de vestir cotas de malla relucientes y cascos ornamentados que reflejaban su individualidad. Sin embargo, los galos no se limitaban a ser guerreros y agricultores. Su existencia estaba profundamente entrelazada con el misticismo y la veneración de lo divino. Los druidas, considerados sabios y venerados, actuando como mediadores entre lo etéreo y lo terrenal, y guiando al pueblo galo mediante la transmisión de sabiduría, sanación y justicia. Para la perspectiva romana, los galos eran considerados meramente bárbaros, dado que no se adherían a los ideales romanos de decoro ni compartían su cultura, siendo fundamentalmente diferentes. En las calles de la ciudad eterna, un acontecimiento significativo estaba a punto de desarrollarse. Julio César, aunque había alcanzado la distinguida posición de Pontifex Maximus de Roma, se encontraba en una situación financiera precaria. Su ascenso al cargo, si bien representaba un honor extraordinario, había consumido sus recursos económicos hasta niveles alarmantes. En esta encrucijada, donde el poder político contrastaba con la escasez monetaria, César tomó una decisión trascendental: emprender una campaña militar contra los galos. Esta decisión, que se extendería durante 8 años cruciales, desde el 58 hasta el 50 a.C., se convertiría en una demostración suprema de estrategia militar, determinación inflexible y derramamiento de sangre. El genio militar de César se manifestó con toda su magnificencia cuando desplegó sus legiones
sobre las desprevenidas tribus de la Galia. El primer desafío sustancial surgió del pueblo helvecio, una tribu gala de considerable poder que buscaba establecerse en nuevos territorios. César, reconociendo la oportunidad de demostrar su autoridad, enfrentó este reto con una resolución inquebrantable. El enfrentamiento, aunque feroz, reveló la superioridad indiscutible de las disciplinadas legiones romanas. La victoria contundente sobre los helvecios no solo destrozó sus aspiraciones expansionistas, sino que los sometió definitivamente al control romano. Fortalecido por este éxito inicial, César dirigió su atención hacia los Nervi, una tribu cuya reputación marcial era legendaria. La batalla subsiguiente se transformó en un enfrentamiento épico, donde el choque de espadas y escudos creó un torbellino de valentía y desesperación. Las legiones de César, contra todo pronóstico, emergieron victoriosas, demostrando que su disciplina inquebrantable y su aguda perspicacia estratégica podían superar incluso la ferocidad más indomable. Los arvernos representaron el siguiente obstáculo formidable en la campaña de César. Bajo el liderazgo del carismático y valeroso Vercingetorix, lograron unificar a numerosas tribus en un esfuerzo desesperado por expulsar a los invasores. El asedio de Alesia se convirtió en el escenario donde las legiones romanas enfrentarían a las fuerzas galas unificadas. César, rodeado por fortificaciones y superado numéricamente, concibió un plan audaz. Sus legiones cercaron la fortaleza gala, eliminando toda posibilidad de escape, mientras las máquinas de guerra romanas golpeaban incesantemente las murallas. Durante meses de asedio implacable, la determinación de César permaneció inquebrantable. Los galos combatieron con una desesperación nacida del amor a su patria, pero ante el poder disciplinado de Roma, su resistencia comenzó a flaquear. En un momento decisivo, Vercingetorix, reconociendo la futilidad de prolongar la lucha, se rindió ante César, depositando su espada a los pies del conquistador. El líder galo fue conducido prisionero a Roma, donde fue exhibido como trofeo del triunfo de César, para posteriormente pasar 6 años en cautiverio antes de su ejecución pública en el año 46 a.C., marcando así el fin definitivo de la resistencia gala. A pesar de la oposición del Senado romano al creciente poder de César, los clamores populares de ¡Viva César! Hicieron inevitable su ascenso. Siguiendo el precedente establecido por Sulla y Mario, y ante un Senado debilitado, el general se convirtió en emperador. Sin embargo, el destino le reservaba un final dramático. En un fatídico día de marzo del año 44 a.C., César ingresó en la sede del Senado, donde los conspiradores lo rodearon bajo una falsa muestra de lealtad. Cayo Servilio Casca asestó el primer golpe, desencadenando una avalancha de puñaladas por parte de Bruto y los demás senadores. César, manteniendo su dignidad hasta el final, no huyó ni suplicó clemencia, sino que intentó defenderse hasta sucumbir a sus heridas, pronunciando sus célebres últimas palabras. «Et tu, Brute», ¿tú también, Bruto? En medio del caos subsiguiente, emergió una figura prometedora, Cayo Octavio, el hijo adoptivo de César, quien albergaba la ardiente ambición de reclamar su legítimo lugar como heredero del legado cesariano. Determinado a vengar la muerte de su padre adoptivo, forjó una alianza estratégica con el formidable general Marco Antonio y el experimentado político Lépido, estableciendo un triunvirato que estremecería los cimientos de Roma. No obstante, la alianza entre Octavio y Antonio resultó efímera. En el año 31 a.C., Octavio derrotó decisivamente a Antonio en la batalla de Actium, lo que le permitió asumir el título de Augusto el Venerado
o el Ilustre, convirtiéndose así en el primer emperador oficial de Roma. El reinado de Augusto inauguró un periodo de paz y estabilidad sin precedentes, conocido como la Pax Romana, que se extendería durante 2 siglos de logros imperiales. La influencia romana alcanzó territorios remotos, incluyendo Belén, donde nacería Jesús, el Mesías cristiano. Su vida, aunque de dimensiones míticas, culminó en la crucifixión bajo el emperador Tiberio César, generando una profunda división en el imperio sobre su verdadera naturaleza mesiánica. En el año 43 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Claudio, Roma extendió su dominio a Britania, imponiendo severas cargas tributarias y sometiendo a las tribus locales. La situación se agravó tras la muerte del rey Prestuagus de la tribu Icena, cuando los romanos, desoyendo su voluntad, confiscaron sus tierras y sometieron a su esposa, la reina Boudica, y a sus hijas a crueles torturas. En represalia, Boudica reunió un formidable ejército de 100.000 guerreros en el año 60, conquistando las ciudades de Londinium y Verulamium. El enfrentamiento final con el gobernador romano Suetonio Paulino, cerca de la actual Birmingham, demostró la superioridad táctica romana. Sus disciplinadas tropas mantuvieron una formación impenetrable que resultó fatal para los rebeldes. 80.000 guerreros británicos perdieron la vida, mientras que las bajas romanas apenas alcanzaron 400 hombres. Boudica, derrotada, optó por el suicidio. En el año 72, durante el reinado del emperador Vespasiano, comenzó la construcción de una de las obras más emblemáticas de Roma, el Coliseo. Esta estructura monumental, que ejemplificaba la supremacía de la ingeniería romana, se erigió mediante una sofisticada combinación de hormigón, piedra y ladrillo, coronada por una majestuosa fachada de piedra caliza travertino. El anfiteatro se elevaba majestuosamente a 48 metros de altura, distribuidos en 4 niveles de extraordinaria complejidad arquitectónica. Bajo el gobierno del emperador Trajano, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión territorial, abarcando desde la actual Gran Bretaña hasta el Golfo Pérsico. Su sucesor, Adriano, se enfrentó al formidable desafío de mantener la cohesión de tan vasto imperio, emprendiendo 2 proyectos monumentales: la construcción del imponente Muro de Adriano en Britania y la edificación del magnífico Panteón en Roma. En el año 284 después de Cristo, el emperador Diocleciano se enfrentó a la creciente burocratización del imperio, estableciendo una tetrarquía con 4 emperadores, una solución administrativa que, lejos de resolver los problemas existentes, generó nuevas disputas por el poder. Sin embargo, según la tradición cristiana, fue la intervención divina la que marcaría un nuevo rumbo. El emperador Constantino recibió una visión celestial con las palabras: «En esta señal, conquista», junto a la imagen de una cruz. Cuando el siglo IV despuntaba en el horizonte, la poderosa Roma se encontraba en una encrucijada espiritual, debatiéndose entre el peso de sus antiguas tradiciones y las nuevas corrientes de fe que fluían por sus dominios. Fue entonces cuando un acontecimiento extraordinario cambió para siempre el curso de la civilización occidental. El emperador Constantino, contemplando el firmamento, recibió una señal celestial que transformaría el mundo. Las palabras: «En esta señal, conquista», acompañadas por la visión de una cruz luminosa que rasgaba los cielos. Interpretando esta manifestación como un mandato divino, Constantino marchó con determinación inquebrantable contra su rival, el emperador Magencio, en lo que sería recordado como la legendaria batalla del Puente Milvio. Sus legiones, inspiradas por aquel presagio divino, obtuvieron una victoria aplastante
que resonaría a través de los siglos. 313 años después del sacrificio de Cristo en la cruz, Constantino promulgó el trascendental Edicto de Milán. Con este acto, el cristianismo no solo emergió de las catacumbas y las persecuciones para convertirse en una fe respetada, sino que se alzó como la doctrina oficial que guiaría al colosal imperio romano. Aunque el propio Constantino esperaría hasta su lecho de muerte para recibir las aguas del bautismo, su decisión había ya alterado el destino del mundo conocido. En contraste con la luz espiritual que ahora iluminaba a los romanos, una sombra amenazadora se cernía desde el este. Las temibles hordas de los hunos, abandonando las vastas estepas de Asia Central cuando el siglo IV llegaba a su ocaso, desencadenaron una ola de destrucción sin precedentes sobre el continente europeo. Sus víctimas designadas fueron las florecientes civilizaciones góticas de Germania. Los visigodos, los ostrogodos y los gépidos se encontraron de pronto ante la furia de estos implacables guerreros de las estepas. Frente a tan terrible amenaza, algunos pueblos optaron por la resistencia heroica, cayendo inevitablemente bajo la feroz embestida de los invasores. Otros, más pragmáticos, buscaron amparo tras las invictas murallas de Roma, donde resonaba la promesa: Roma está a salvo, Roma está segura, Roma está unida. Esta garantía cobraba fuerza mientras el emperador Teodosio contenía con firmeza el avance huno, ofreciendo protección a los godos que acudían en busca del amparo del águila imperial. Sin embargo, el destino tramaba otros designios. Cuando en el año 395 Teodosio exhaló su último aliento, el imperio quedó dividido entre sus herederos. Arcadio recibió los vastos territorios orientales, mientras Honorio asumió el gobierno de las provincias occidentales, iniciando así una separación que resultaría definitiva. En la ahora expuesta Roma occidental, Alarico, el rey de los visigodos, estaba a punto de cumplir su mayor ambición, Roma. La noche fatídica del 24 de agosto del año 410, bajo el manto plateado de la luna, los visigodos desataron su furia largamente contenida. Las legendarias puertas de Roma, que habían resistido innumerables asedios, sucumbieron finalmente ante la implacable determinación de los asaltantes. Alarico y sus feroces guerreros irrumpieron a través de la brecha abierta en las murallas. La otrora invencible metrópolis, que había permanecido inexpugnable durante 8 siglos como símbolo incomparable de la grandeza humana, contemplaba ahora impotente la venganza de aquellos a quienes tanto tiempo había menospreciado. Los majestuosos palacios imperiales y los venerables templos, custodios de siglos de historia, se rindieron ante la tempestad visigoda. Sus invaluables tesoros, acumulados durante generaciones, fueron arrebatados por las manos victoriosas de los invasores. No obstante, en medio de aquel torbellino de violencia y destrucción, emergió inesperadamente la voz prudente de Alarico, ordenando a sus hombres respetar tanto la vida de los inocentes como la inviolabilidad de los santuarios cristianos. Cuando se extinguieron las últimas llamas que consumían la ciudad imperial, Alarico y sus huestes abandonaron Roma con su propósito cumplido, dejando tras de sí una metrópolis marcada para siempre por aquella devastadora incursión. Los visigodos habían logrado lo impensable al conquistar Roma, pero no consiguieron mantener su dominio sobre ella. Mientras estos acontecimientos sacudían Occidente, en las tierras orientales del imperio, un nombre se pronunciaba solo en susurros aterrorizados: Atila, el feroz caudillo huno, quien había ascendido al poder mediante una calculada combinación de violencia y terror. Arrasó implacablemente las regiones balcánicas y la frontera del Danubio,
Comunidades enteras desaparecían al paso devastador de sus ejércitos, hasta que finalmente se toparon con un obstáculo insuperable: las formidables murallas de Constantinopla. Estas ciclópeas defensas consiguieron detener incluso al guerrero conocido como el azote de Dios. Con su ambición ahora dirigida hacia la antigua capital imperial, Atila avanzó inexorablemente hacia Roma. Allí se produjo un encuentro histórico con el Papa León I, quien actuó como mediador entre la civilización romana y las fuerzas bárbaras que amenazaban con destruirla. Según relatan las crónicas cristianas, durante esta trascendental reunión, las figuras espectrales de los apóstoles Pedro y Pablo se manifestaron ante el atónito conquistador I. Tras este misterioso episodio de carácter sobrenatural, Atila, dejando perplejos a amigos y enemigos por igual, ordenó inesperadamente a sus tropas retirarse hacia las extensas llanuras de Hungría. ¿Fue acaso el temor reverencial ante lo que interpretó como una intervención divina? ¿O quizás el debilitamiento progresivo de sus huestes a causa de la malaria? El enigma permanece sin resolver, pero las consecuencias fueron innegables: el principio del fin para el temido Imperio Huno. El declive inexorable de Roma occidental parecía ya inevitable. En el año 476, un formidable líder germánico llamado Odoacro derrocó los exiguos vestigios que aún quedaban del otrora invencible Imperio Romano. A diferencia de anteriores usurpadores, desdeñó vestir la púrpura imperial, optando por proclamarse únicamente rey de Italia. Su reinado, sin embargo, pronto enfrentaría un desafío formidable que cambiaría nuevamente el rumbo de la historia. Más allá del mar Adriático, entre las escarpadas montañas de los Balcanes, se gestaba una nueva amenaza para el precario equilibrio de poder. Teodorico el Grande, soberano de los ostrogodos, acumulaba fuerzas y organizaba un ejército de proporciones colosales. Alentado secretamente por el emperador bizantino Zenón, quien recelaba del creciente poderío ostrogodo, Teodorico condujo a su pueblo en una migración masiva hacia los territorios occidentales. Así, en el año 489, los impredecibles vientos del destino llevaron a los ostrogodos hasta las fértiles tierras de la península itálica. Lo que siguió fue un titánico enfrentamiento, una guerra encarnizada que se extendió durante 5 largos años. El hado, sin embargo, ya había escogido al vencedor de esta contienda. En el año 493, Teodorico logró finalmente la victoria definitiva sobre Odoacro. Durante un festín aparentemente concebido para sellar la reconciliación entre ambos líderes, Teodorico, en un acto de traición calculada, desenvainó su espada y, con un único y certero golpe, puso fin simultáneamente a la vida y al reinado de su adversario. El triunfante Teodorico ascendió entonces al trono como nuevo rey de Italia, pero su gobierno marcó una ruptura con el patrón destructivo de conquistadores anteriores. En vez de someter brutalmente a los vencidos, promovió una coexistencia pacífica y la preservación cuidadosa de las tradiciones romanas.